A ver si mañana nos vemos en la casa de Carlos Vergara, Rita. Saludando también a la gente del Facebook que está en conexión con nosotros. Bienvenidos también. Hoy a mis hermanas y hermanos presentes por Facebook, vamos a ver la clase número 25, que tiene como título Barrancos Profundos, basado en Enoc capítulo 26. En este ciclo cultural de permanente hilación con lo que es la escritura canónica. Y estamos en esta etapa de paisajes que se muestran y las conexiones espirituales o cuadros espirituales que se forman desde la naturaleza, en la cual en la narración de Enoc se hace visible para él en la connotación espiritual que tiene. Él va observando y empieza a entender varias cosas, ¿no? Como la vez pasada que estuvimos viendo la montaña, la séptima montaña, la montaña más alta que representa lo que es el trono del Mesías. Y es en ese sentir que vamos a continuar con estos paisajes que está mostrando Enoc. Para ello yo les he tenido oportunidad de enviarles. Entonces Mónica aquí va a leer. Yo estoy seguro que ya leyeron todo. Son 6. Vas a leer el capítulo 26. Ya, pero ¿cuántos versículos? ¿Todo? ¿Los 6 versículos? Hasta el número 4. ¿Cuántos son? Son 6. Ya, 4, a ver, para iniciar. Ya. Fui trasladado desde allí hasta el centro de la tierra. El centro de la tierra ya connota lo que es un entendimiento profundo, lo que es lo que está también en lo que representa el inframundo. Vamos a ver lo espiritual bajo la luz y lo que está en la oscuridad. Más. Y vi un lugar bendito en el cual había árboles cuyas ramas brotaban permanentemente. Allí me fue mostrada una montaña santa, y salía agua de debajo de la montaña, desde el oriente y descendiendo hacia el sur. Hemos visto también en la vez pasada lo que es el oriente, lo que es el sur. Oriente, la esperanza; sur está conectada con lo que es la provisión, de acuerdo con la escritura. ¿Qué más? Y vi al oriente otra montaña más alta que aquella, y entre ellas un cañón profundo y angosto por el que corría el agua que salía de la montaña. Un cañón profundo, estrecho y angosto es lo que se conoce también como un barranco. Sí. Y al occidente otra montaña, más baja que la anterior, poco elevada, y por debajo, entre las dos, una hondonada, profunda y seca, y otra hondonada entre las 3 montañas. Sigo para leer lo de barranco. Todas eran barrancos profundos, de roca dura, y no había árboles plantados en ellos. Hay una sequedad, hay una sequía, no hay fruto, no hay árboles, no hay vida. Entonces vemos la montaña sagrada, bendita, o el trono, y vemos en contraste con lo que es la hondonada, lo que son barrancos. Y bueno, ya léete ese porque falta el último. Yo me maravillaba de las montañas y me asombraba de los barrancos. Me asombraba demasiado. Dice que se asombraba demasiado. Vamos a ver, y en gran manera, qué es lo que representa este asombro de Enoc en este pasaje. Pero antes vamos a definir lo que es barranco, porque desde lo natural podemos nosotros entender. Este es el método del Mesías, de que empleaba cosas naturales para hacernos entender elementos espirituales subyacentes. Barranco es un valle o una garganta profunda, estrecho, con lados empinados. Habla de peligro. Uno puede resbalar. Mira, el que se crea firme, mire que no caiga, ¿no? Lugares empinados. Cuando dice la escritura, el que se crea firme, mire que no caiga, en los versos anteriores no está hablando de la pérdida de la fe, está hablando de la obediencia.
Uno puede revisar los versículos anteriores y habla de la obediencia, las instrucciones, a la Torá, y que de esas instrucciones mire que no caiga, mire que no resbale. Pero si nosotros sacamos el versículo mire que no caiga, creemos que está hablando solo del pecado y nada más, y no de la pérdida de entendimiento, de instrucción, de la falta de sabiduría, de la falta de inteligencia. Entonces tenemos que leer siempre todo el contexto para entender. Y acá habla de algo resbaladizo, como el barranco, lados empinados. Si uno se asoma, si uno se acerca a lo que es la posibilidad de caer espiritualmente, uno puede rodar por estos empinados y llegar a esta garganta profunda o valle o barranco. Estos barrancos han sido causados por la erosión de los ríos o inundaciones repentinas. Los ríos tienen una ambivalencia, habla de bendición, pero también dice que los ríos pueden dar contra la casa. En este sentido, puede traer una vida descuidada, asomada al barranco, coqueteando con esa altura, resbalar, y eso ha sido ocasionado, y estar en ese barranco, se ha formado esa hendidura o esa garganta profunda, producto de la erosión. Cosas malas que están raspando y cincelando y formándose un barranco en lo natural, y también puede estar formándose un barranco en nuestro corazón. Nuestro corazón puede estar expuesto a ríos de pecados particulares que lo erosionan y forman hendiduras o una hondura como un barranco, si eso es constante. Y aquí habla, o también se forman los barrancos por inundaciones repentinas. Vidas descuidadas que de un momento a otro les viene la destrucción encima. Pueden también los barrancos resultar como consecuencia del movimiento de placas tectónicas. Entonces, de esas placas que se mueven debajo de la tierra, esas placas tectónicas, y que están en continuo movimiento, y cuando se juntan crean los sismos, terremotos. Esas vidas en esas honduras, en esos barrancos, puede estar exponiéndose a sismos que le va a traer calamidad. Es común encontrarlos en climas más secos, por lo que son sectores erosionados. No hay tal cosa como un campo neutro. O estamos en la luz o estamos en el mal. O somos hijos del reino o somos hijos de la maldad. No hay campo neutro, no existe. Incluso lo tibio no es aceptado en el reino de los cielos, como sabemos nosotros. Por eso que no hay tal cosa como ver de perfil el reino de la luz o el reino de la oscuridad. En uno de esos dos reinos estamos. Y en ese barranco, que es un lugar entonces con desniveles, es un lugar con depresiones, es un lugar que no está allanado, que es una vida empinada en soberbia, en orgullo, no está nivelado, está así, descuidado. Como dice, el hombre mediocre siempre está en forma, no hace falta que agregue nada, ya está en forma siempre. No cultivada, una vida no cultivada, un valle, este barranco es un valle o un cauce estrecho y profundo, con agua intermitente. Por ejemplo, un valle descuidado con agua intermitente significa que, haciendo un parangón y una conexión, que de vez en cuando lee la escritura, de vez en cuando recibe de la palabra, o que recibe agua estacional. De vez en cuando su vida se acerca a un tipo de lectura en especial, a una práctica del entendimiento. De vez en cuando tiene conexión con la oración de madrugada, es estacional. De vez en cuando anda en una época de obediencia, y así de vez en cuando y de vez en cuando se va formando esas hondanadas, esas hendiduras. Bienvenido mi hermano Moisés,
A ver, vamos a dejarlo entrar. ¿Y entró o no? Entonces, de vez en cuando en esas hondanadas decía. Podemos leer sobre ello en Lucas. Vamos a dejar, ahora sí, nuevamente ha tocado la puerta el hermano Moisés. Ya está. Adelante, mi hermano. Estábamos esperando que ingresaras también. Víctor Moisés con nosotros. Vamos a ir. Shalom, mi hermano. Vamos a ir a Lucas 3:5. Estábamos hablando, antes de empezar con el tema, que son barrancos profundos, que en lo natural esos barrancos son hendiduras en nuestro corazón, que se forman por la sequía, y estábamos mencionando también, o por ríos intermitentes, ¿no? Hay una falta de constancia espiritual. Entonces estamos nosotros pastoreando barrancos en nuestro corazón. Hay que tener mucho cuidado con eso. Que se da, o también factores estacionales. No somos constantes y no tenemos nuestros meses de obediencia o nuestros días de obediencia, pero es una vida que al final de cuentas se va a caer en el descuido, en ese barranco, en ese lugar de lugares empinados, y le va a causar un gran problema espiritual por descuido, porque eso que es oración va erosionando y sigue y sigue y sigue. Leemos en Lucas 3:5, dice: todo valle será rellenado, y todo monte y collado será allanado. Los caminos torcidos se harán rectos, y los caminos ásperos, es decir, las vidas no dóciles, serán niveladas. Entonces vemos que a Yahweh no le gusta esas hendiduras, que quiere que sea rellenado con el poder de su presencia, su palabra, y que todo monte y collado, toda esa vida, ya sea de arrogancia o de orgullo, ese empinamiento, sea allanado como el trigo que se allana, que llega a la madurez, se dobla, no como la cizaña que queda empinada, orgullosa. Y los caminos torcidos se hacen rectos, ese zigzagueo. Tenemos que tener mucho cuidado con el zigzagueo en la vida. Voy para aquí, y luego para allá, y luego para aquí, y luego para allá, en un vaivén incesante, formándose los barrancos en el corazón. Y dice, los caminos ásperos, esas vidas que está firmado por la indocilidad, por la no aceptación del pastoreo, sea nivelada, se nivela la estatura de Yeshua. Eso en relación a lo que es un barranco, analizado espiritualmente, tal como es la invitación en esta narración de estos cuadros que se presentan ante nosotros desde el libro de Enoc. En este capítulo 26 del libro de Enoc vemos que en la visión es conducido a una tierra inhóspita, aún con contraste, podemos ver con el capítulo anterior que era diferente. Aquí priman paisajes desolados, como tierra que ha sido sometida a un juicio. Así serán también citados simbólicamente aquellos que se refugiaron en la impiedad y que han destruido la tierra. Así como se destruye la tierra, esa destrucción de la tierra que vemos, que responde a apetencias comerciales, tiene un paralelo en una vida que está siendo destruida por ambición, por agendas particulares, reinos personales, por un querer ganar por encima de lo justo, desmedidamente, donde el dinero es el Dios, ¿no?, para ellos, Mamón. Y en esa destrucción está. Y Yahweh va a ajustar las cuentas, porque la manifestación de la destrucción de la tierra es la evidencia de corazones que están detrás y que están torcidos. Entonces, divisa un valle desértico, seco y profundo.
No despeguemos nuestra vida en todo lo que tiene como connotación espiritual. Es un territorio que está dañado, agrietado, una vida agrietada, una vida dañada. Un escenario propio para aquellos que levantaron las banderas de la injusticia y que no tuvieron en su consideración para sus vidas el camino, no tuvieron en consideración a nuestro amado Adón Señor Yeshua de Nazaret. Ante su vista, Enoc observa un territorio que representa las funestas consecuencias por lo que significa el derramamiento de la ira del Creador. Y a lo largo de la Escritura estoy compartiendo por WhatsApp sellos, trompetas y copas acerca de escenas que hablan de juicios que están en Apocalipsis y en diferentes libros acerca de lo que significa cuando Yahweh se levante y haga sus ajustes correspondientes y someta al mundo a la justicia y en protección a los suyos. Es una vívida, lo que se acá está viendo, es una vívida representación de la condición de los pueblos y naciones que han hecho opresión a los justos, a los elegidos del reino eterno y que vivieron bajo la arrogancia y la soberbia de dictadores o de personas con conducta torva. En tal valle no hay bendición. Lo que se está observando aquí en el capítulo 26, no existen frutos, son vidas sin esperanza alguna. ¿Y cuál es su herencia? Esa herencia es eso, ese desierto, la falta de fruto, que va a ser el destino final de la impiedad. Una consecuencia definitiva que no se podrá alterar por parte de aquellos que despreciaron la verdad. La sufrirán los que abrazaron la mentira, hicieron a un lado la autoridad que santificaba sus vidas, no quisieron esa autoridad, hicieron a un lado esa autoridad que representaba un orden establecido por el Omnipotente. En las Escrituras, el concepto del corazón de la tierra se emplea para la descripción de la profundidad del entendimiento espiritual. Al respecto podemos leer en Mateo 12:40, Mateo 12:40, mientras Mónica va buscando, vamos avanzando nosotros. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, no un día y medio y 2 noches, o un día sí y 2 noches espirituales. ¿A qué voy? Lo que pasa es que esta es una señal de que Yeshua, luego de que fue enterrado, estuvo 3 días y 3 noches. Y de ninguna manera, desde el viernes por la tarde, que ha caído el sol, al domingo por la mañana, ni jugando, sale 3 noches, ni jugando. Pero esto se ha subsanado, entre comillas, diciendo que el momento de morir fue una noche. La segunda noche fue cuando fue enterrado. Y la tercera noche fue ya cuando estaba por resucitar. Y así, y luego es una mezcolanza. Pero nosotros tenemos que guiarnos por la Escritura. Acá dice, cómo estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Eso tenemos nosotros que tenerlo en cuenta y no hacer malabares verbales, sujetarnos a la Escritura. Dice, porque así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Fíjese esa connotación, esa expresión, corazón de la tierra, que habla de este encuentro de la luz y con aquellos que partieron antes también. El corazón de la tierra, dice que le fue a hablar a los espíritus que estaban en prisión.
Así estará también 3 días y 3 noches. Y eso es un versículo, Lucas 12:40, que lo repite 2 veces. 3 días, 3 noches. 3 días, 3 noches. Como para decir, la cosa viene clara, por si acaso. Sabemos por las escrituras que las corrientes de aguas que se aprecian en los primeros versos del capítulo 26 habla de vida y habla de la bendición. Sabemos nosotros que el agua connota la presencia del Ruach HaKodesh en nuestra vida, así como también representa la palabra que nos limpia. Y estamos viendo en esta noche el peligro que significa la intermitencia de la escritura. Nosotros tenemos que hacer un hábito, un lugar de preferencia específico donde todos los días leamos la palabra. Puede ser 2 o 3 capítulos diarios. Si leemos nosotros 2 o 3 capítulos diarios, estamos acabando totalmente la Biblia en año y medio. Solamente con 2 o 3 capítulos diarios, porque hay algunos capítulos que son cortos. Estamos acabando en año y medio la escritura. Que tengamos un día y un lugar específico, porque eso nos va a precondicionar cuando lleguemos ahí a ese sitio, a un lugar de la sala o en nuestra habitación, que es de nuestro encuentro con nuestro Padre Celestial. El hecho de hacerlo diariamente ya va adquiriendo, es como un corazón de la tierra nuestro. Es un punto de contacto espiritual y de recogimiento. Sabemos entonces que eso es lo que connota esto de lo que significa este corazón, el corazón de la tierra. Y en contrastes vemos versos posteriores luego de esa bendición que se aprecian lo que estamos hablando, rocas y barrancos secos. Mientras vas buscando Salmo 46:4. Ya está. Vemos versos posteriores sobre rocas y barrancos secos que simbolizan aridez espiritual. Los elementos que generan esa aridez espiritual con laderas empinadas. Hay que hacer el parangón espiritual para ver todos los peligros que nos puede ocasionar estar en esa intermitencia de vida. Esa aridez espiritual ocasiona que no haya árboles. Esa aridez espiritual, hablando simbólicamente, significa que no hay fruto en nuestra vida. Y eso, así como en lo natural, así también a nivel del espíritu. Se da a nivel del corazón humano. De ahí la operación quirúrgica, porque acá hay 2 hermanas médicos, hay que hacer una cirugía mayor, dice, de cambiar ese corazón de piedra propio de un barranco y poner un corazón de carne que sienta, que lata, que se mueva. El corazón de piedra no se mueve, está así pétreo, no se mueve para ningún lado, ya está así. Pero el corazón que vuelva a sentir, ¿no? De carne, que tenga movimiento. Vamos a buscar paralelos desde lo canónico, que hacemos siempre ese trabajo, desde hace ya 25 clases. En cuanto a corrientes de agua, tenemos Salmo 46:4. Vayamos al Salmo 46:4. Dice, del río sus corrientes alegran a la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Está? Entonces hay un río cuyas corrientes, como son corrientes de bendición, alegran a los habitantes de la ciudad. Es un santuario donde habita el Altísimo. Ahí en la Escritura, en las aguas, ahí está el Altísimo. El agua como símbolo de la vida y la alegría espiritual. Es propio de aquellos discípulos del Mesías que leen la palabra y que están con él, la alegría en el corazón, dice, un gozo, ¿no? Un gozo permanente, es propio de la presencia de Ruach. Ahora veamos Isaías 41:8.
Isaías 41:8. Seguimos con los ríos. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham y mi amigo. Tengo acá otro. 41:8. Isaías. Uh-huh. Bueno, acá, después vemos cómo es este versículo, pero yo tengo acá, y de repente me he equivocado en el número, dice, abriré ríos en las cumbres áridas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manaderos. Después le doy el versículo, creo que hay un error en algún número. Vamos a... Ah, no, aquí quiere entrar alguien, de repente tiene la respuesta. Ay, de verdad. Ah, Johnny. Bienvenido, mi hermano Johnny. Entonces, aquí dice, ¿qué está en 41:18? Shalom, mi hermano. Abriré ríos en las cumbres áridas, fíjese, en esas cumbres áridas. 18. Ah, ya, es el 18, faltó un número. En las alturas. No es que faltó un número, sino que siempre al momento del fluorescente se borró el 1. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Entonces, abriré ríos en medio de los barrancos que se caracterizan por esos lados empinados donde la gente se puede, pues dice, no, cuidado que te vas a desbarrancar. Hay esa expresión de, por acercarnos a los linderos del barranco, nuestras vidas caigan por los lados empinados y nos vayamos a la hendidura. Está hablando de nuestro corazón. Y ese barranco se va formando, entonces, en esa aridez, porque está corrientes intermitentes. De vez en cuando, como decía, viene la palabra. Dice, porque no la recibe en su vida. No la coge. Entonces, de ahí este pasaje de Isaías 41:8 dice, abriré ríos. 18. Abriré ríos en las cumbres áridas. ¿Qué más? Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. En la tierra seca, en los barrancos, en medio de los valles, dice, está dispuesto el Padre, los ríos, manantiales en medio de los valles. ¿Qué más? ¿Qué va a pasar? Solamente 18. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manaderos. Es decir, nosotros podremos de lo recibido dar manaderos, donde pueden abrevar la sed. Nosotros, al recibir, de lo recibido, damos. Hemos recibido por gracia, damos por gracia. No, acá no es aceptable que la gente frente a la escritura quieran poner su kiosco y comiencen a cobrar. La vez pasada estaba viendo precios por curso de Torah, no de cientos, más de $1,000, ¿no? Entonces eso no es aceptable. Se da de gracia, porque es el agua de Él que estamos nosotros recibiendo y damos gratuitamente. Y esto representa una transformación y una provisión del Todopoderoso aún para lugares secos. Si nuestro corazón tiene este problema de la aridez, si nuestro corazón hemos permitido que se haya formado un barranco, una hendidura, si tenemos el corazón agrietado por la falta de la palabra en determinadas zonas de nuestra vida, a lo mejor tenemos el agua suficiente para lo que es discipulado, pero ¿qué es de otras áreas? A nivel conyugal, a nivel de padre, a nivel de servicio. Ahí también hemos permitido que ingrese el agua de este manantial, que es un reservorio para lo que se precisa, o está ahí. Seguimos jugando con la intermitencia, porque queremos poner agua nuestra. Pero si permitimos, entonces va a haber una transformación y una provisión del Todopoderoso. El capítulo 26 de Enoc es como si nos presentasen a nosotros un panorama actual también del mundo, así como del corazón del hombre. Se está viendo aquí el mundo y el corazón del hombre, donde montañas y valles
son los contrastes que la vida conlleva. Y la corriente de agua, la presencia vivificante de Yahweh en nosotros. Los barrancos expuestos dan a conocer que en la sequedad falta la presencia de Adonai, porque la sequedad es producto de que no hemos permitido que llegue el agua en abundancia. Urge su intervención para que la vida vuelva a ser con la restauración, como estamos viendo, con la restauración de todas las cosas. No es solamente el conocimiento de la Escritura, es también la presencia de Rúa del fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Es un capítulo que anuncia que viene la final transformación de la tierra. A eso es lo que vamos. Pero primero vamos a ver el contraste de la sequedad del mundo, del pecado, de la tierra, de la sequedad en el conocimiento de la Escritura, de la sequedad por haber cambiado la verdad por apetencias políticas y sociales. Vamos a ver todo ese tipo de sequedad y que hay una transformación y será cubierta con la presencia de agua que traerá la abundancia de vida y el desértico corazón recibirá de su gracia. Aún si nuestro corazón tiene grietas profundas, podremos nosotros, y Él está dispuesto a buscar de estanques, porque es la generosidad propia de un rey. No es que se acerque con balde, no. Estanque, abundancia, manantial. No solo para nosotros, sino también para los demás. El traslado en visión al centro de la tierra nos da a conocer una perspectiva adicional también del inframundo o de los lugares ocultos. Este es el peso que tiene en la escritura aramea y hebrea lo que es el corazón de la tierra. Al principio del capítulo 26 se ve un lugar bendito con árboles de ramas permanentes, como leyó Mónica, representando la presencia del Todopoderoso y la fuente de vida espiritual. En torno a la montaña santa con agua que fluye, vamos a hacer estas conexiones canónicas. Entonces tenemos montaña santa con agua que fluye. Montaña, agua que fluye. Veamos lo que dice Ezequiel 47:1. Primera conexión canónica, hoy hemos hecho varios, ¿no? Sí. Ezequiel 47:1, ¿qué dice? Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Entonces aquí está viendo una visión del templo. Nosotros sabemos, hemos visto lo que representa montañas benditas, y acá está viendo una visión del templo con agua que fluye, manifestando la vida y la bendición que emanan de la Shekinah del Todopoderoso. La visión del cañón profundo y angosto no atemoriza, porque nosotros estamos en el pastoreo del buen pastor. Y así está escrito en el Salmo 23:4, fíjense, en el Salmo 23:4, que es lo que nos dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Quiere decir que vamos a andar en valle de sombra y vamos a andar como que estuviéramos viendo la muerte. Esa va a ser la experiencia por la cual vamos a estar. Pues dice la Escritura, aunque esté en esto. ¿Por qué lo dice? Porque lo vamos a experimentar. ¿Qué más? No temeré mal alguno, porque entonces no se guía por la vista. No tiene por qué nada. En ese valle de sombra, que no se ve nada,
y en ese valle de muerte que nos amenaza con todo, no se ve nada, y nos están amenazando, dice la Escritura, que no temeré mal de ninguno de esos factores como amenaza o como de oscuridad donde estoy transitando, dice este salmo. Porque tú estarás conmigo. Esa es la diferencia. Porque si bien es cierto, estoy en ese valle de sombra y de muerte, con oscuridad, con amenazas, tú estás conmigo. Entonces tú estás a mi costado. De ahí la importancia de la Shekinah, de la presencia, llenos de su rúa, llenos de su palabra. Pero sería un suicidio que la gente con corazón agrietado, sin la presencia de rúa, intente pasar por ahí, porque va a quedar ajustado, va a quedar agrietado, va a quedar desnivelado, su corazón va a sufrir, va a tener muchas pérdidas de todo tipo, salud, económica, etcétera. Muchas cosas pueden pasar, porque el enemigo no va a perder la oportunidad de alguien que cree que se puede tener una lealtad al Todopoderoso de una manera intelectual. No, acá estoy hablando de una presencia real, no de un concepto intelectual como que yo sé lo que hizo Cristóbal Colón, yo sé lo que hizo tal o cual personaje de la historia y creo que con eso es suficiente. No, estamos con él literalmente, él está a nuestro costado o no lo está. ¿Qué más? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque ahí en ese lugar de amenazas que no se ve y evidentemente nos está demandando a nosotros crecer, dice que tu vara y tu cayado, dos cosas, tu vara, que es tu disciplina, y tu cayado, porque en medio de ello, ese cayado, esos golpecitos nos hacían entender la cercanía del pastor. Su pastoreo y su disciplina, la vara, nos infunde aliento. Su disciplina nos infunde aliento. El escuchar la palabra, que es bueno para nuestro corazón, nos infunde aliento también. Si somos buena tierra, entonces estamos recibiendo y nos gozamos con esa palabra, con su vara y con su cayado. ¿Qué más? ¿Qué terminó? Ahí terminó. Ahí terminó. Entonces, es lo que aquí nos está hablando, de aunque estemos en un lugar de peligro real o de aflicción real. Ese traslado de Enoc al centro de la tierra, que es una connotación espiritual, puede entenderse como una experiencia espiritual profunda que ha tenido, de acuerdo con la narración, una inmersión en los misterios del reino, de la creación, una inmersión en el plan divino y por extensión está teniendo una meditación profunda donde las sombras son confrontadas y se están descubriendo, así como se descubre en lo agreste, se está descubriendo las raíces de la rebeldía que deben ser extirpadas de nuestra existencia. El lugar bendito que se señala con árboles de ramas permanentes evoca al Edén, evoca que se viene el capítulo de la restauración de un paraíso donde la creación vuelve a su estado original de perfección y de armonía. Pero mientras tanto estamos en ese contraste. Ahí en el centro de la tierra vemos nosotros cizaña, trigo, luz y sombra. Estamos en ese contraste. Vayamos al Apocalipsis capítulo 21, 1 al 4. Sí. Vamos a ver un lugar asociado con la promesa del nuevo cielo y la nueva tierra, donde el Supremo Hacedor estará con su pueblo y no habrá más muerte, no habrá más llanto y no habrá más dolor. ¿A dónde vamos? Al Apocalipsis 21, 1 al 4. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Con todo ese nuevo cielo y todo ese sistema de cosas,
todas esas experiencias, y el mal no existía más, también en lo que es espiritual, todo aquello que nos causó temor, angustia, zozobra, como tuvieron zozobra varias veces en unas escenas los apóstoles, que se pensaban que se hundían. Ya no, todo eso ya pasó. ¿Qué más? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios. Ahí viene descendiendo del cielo con las moradas preparadas, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo, que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Ya se vivieron, ya terminaron, pasamos, ya entramos a otra etapa, a lo que es lo eternal. Es una visión en anticipación del reino eterno que seguirá después del milenio. El Mesías, cuando la tierra se llenará de la obediencia, cuando dice la Escritura, se llenará del conocimiento, harán la voluntad de Yahweh, y la justicia reinará sobre todas las naciones. Por eso es que las naciones irán a celebrar Sukkot, por ejemplo, como hemos leído también. La escena de las montañas y los barrancos de roca dura nos habla entonces de lugares desolados, de la resistencia del mundo actual al gobierno del Shaddai, así como a la verdad dada, la dureza del corazón como ruda piedra de reacción frente a esa palabra, a tal punto que se niegan a cambiar como roca. Uno le puede dar la escritura, pero están como roca, no quieren recibir de esa palabra. Debido a la intemperancia y debido a la fatuidad y debido al orgullo, no se acepta la palabra, viviendo entonces en la esterilidad espiritual como un barranco lo es, donde no hay fruto en lo natural. Han rechazado la guianza para su vida desde el trono que debe darse para ellos, o debió darse porque no han querido aceptarlo, desde el trono de nuestro amado Señor. Tales barrancos y tales montañas, las Escrituras más de una vez las ha relacionado con los lugares altos donde se adoraban a los ídolos. Si tuviera fe como donde mostaza, diría a ese monte, dirías ese reino de maldad, que se quite y se vaya al mar, se vaya a la profundidad de los abismos de donde salió. Eso es lo que en el hebreo está diciendo. De que si tiene una fe como unas montañas, como una mostaza, voy a mover una montaña entera físicamente. No. Montaña, o sea, dile, por eso que le habla. Si tú tienes fe como una semilla de mostaza, dirás a ese monte de maldad, o sea, reino de maldad, con sus esbirros espirituales que están ahí, a toda esa maquinaria y organización maléfica que se ha parado frente a tu vida, que se vaya, y que se vaya a los abismos. Y ese reino de maldad se quita como se quitaban los gigantes. De eso está hablando, de lo que significa las montañas o reinos de maldad. Y son pinturas dibujadas a lo largo de los evangelios. Entonces vemos ello, que más de una vez es mencionado en las Escrituras, y donde los hombres buscan lugares de refugio, que buscarán los impíos esconderse cuando llegue la ira de Elohai. Buscarán dónde refugiarse, buscarán esconderse en las rocas, lo árido, lo que es pétreo, escaparse, o los búnkers que se venden hoy por temor a algo que va a pasar, pagan fortunas. Tales barrancos y montañas, entonces, tiene toda esta connotación para tratar de salvar la piel de lo que será la destrucción de los reinos de este mundo
con fecha y sentencia, y el establecimiento en victoria del omnipotente de su reino, donde la montaña se allanará y todo valle será alzado. Veamos ya lo siguiente, que son los dos últimos versículos. Vayamos a Isaías 44, y hablando de esta promesa, esta es la penúltima promesa de esta noche. Isaías 40, verso 4. Dice, a ver. 4. Uh-huh. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Que no haya barrancos, que se nivele, sea alzado, que no esté en esa sequedad, agrietándose. Todo corazón sea curado. Que ya, pues, yo vengo a buscar a una novia, dice, sin mancha ni arruga, sin barrancos espirituales. Esa es la arruga, ¿no? Es una hendidura, sin barrancos espirituales. Y nuestro corazón puede tener una serie de barrancos que lo dibujan y que le impiden estar en lo que podría ser si se dejase lo que es la bendición de la paz y llena la vida con la abundancia arruga. ¿Qué más? Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Bájese todo ese orgullo, bájese toda esa soberbia, bájese toda esa fatuidad alzada. ¿Qué más? ¿Qué más? Ponte tus lentes. Que lo torcido se enderece. Que lo torcido se enderece. Y lo áspero se allane. Se acabe el cizagueo y lo áspero, lo indócil se allane, lo áspero. Hay vidas que son ásperas frente a Yahweh. No aceptan las riendas, son ásperas, no se allanan a su voz. Yahweh tiene que estar detrás y ellos aprovechan para, ¿no? Son vidas que buscan recreos particulares a sus propios antojos, con ciertos capítulos y libertades, no sin entender, como estamos viendo ahora, que esos se forman grietas en el corazón. Uh-huh. Y finalmente, Apocalipsis 6, 15 al 17. Apocalipsis 6, en los versículos 15 al 17, en estas conexiones canónicas que estamos haciendo hoy de barrancos, valles, hendiduras, agua, roca, piedra, sequedad, aguas que salen debajo de la montaña, aguas que salen debajo del templo para sanación de las naciones. Apocalipsis 6, 15 al 17, ¿qué dice? Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, o sea, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Fíjese, era tan espantoso lo que estaban viendo los juicios de Yahweh, que ellos preferían no solamente esconderse, que las peñas caigan sobre ellos. Era preferible frente a lo que veían, porque los estaba partiendo en un temor que ya no podían manejar. Entonces, eso es dice, caigan sobre nosotros, o morimos, o que nos esconda, también dice, ¿de quién? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Por haber estado en los barrancos, que alguien intente ponerse en pie en los barrancos, en esos lugares empinados. A ver, ¿quién puede estarse en pie en esos barrancos? Nadie, se caen. Y así como Enoc, con esto vamos terminando, así como Enoc fue trasladado a un lugar para recibir revelación, según lo narrado en este libro, así nosotros debemos buscar la presencia del Eterno en la oración, en el recogimiento con meditación y en el estudio y escudriñamiento
de esa palabra. Debemos recordar que el cañón profundo y angosto nos comunica que el camino de la vida no es nada fácil. En ese corazón de la tierra nos está diciendo a nosotros, la vida no es nada fácil, mas debemos perseverar. A propósito, mañana vamos a ver en el mensaje de Esmirna, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. También tiene que estar conectado a esto, que es que no es nada fácil en lo que es, en ese entendimiento espiritual, en la profundidad de la tierra. Mas debemos, por ello, perseverar para llegar a la tierra de las promesas como pueblo. Precisamente el camino nos va transformando, por eso Jesús dice que es necesario que a través de mucho sufrimiento puedan llegar muchos a lo que es la salvación. Que somos transformados en ese proceso antes de llegar al lugar de nuestro destino, a la tierra celestial, con bodas incluidas. Y nos mantendrá en el anhelo por el reino del Rey del Universo, sabiendo que Yahweh establecerá su reino en la tierra y que su justicia será sobre todos los países. Por tanto, nosotros vivamos como lo que somos, embajadores de lo permanente del reino celestial, viviendo como ciudadanos de la luz, buscando hacer siempre su voluntad, mientras proclamamos la verdad desde el fruto. No es una proclamación intelectual, sino que tenemos que proclamar la verdad desde el fruto de la misma en nosotros, conforme vayamos entendiéndola y viviéndola, aferrados a la esperanza, que es la certeza presente. La esperanza siempre se escribe en tiempo presente. ¿Se tiene o no se tiene? En este trabajo de interpretación del libro de Enoc, y estamos en la cuarta parte del libro, es indispensable hacerlo siempre a la luz de la escritura canónica y con un espíritu de discernimiento, con la ayuda de Rúa y con la humildad del corazón, para que nosotros podamos recibir de los secretos de sus riquezas, estudiando estas narraciones con puntual cuidado, con la conexión canónica y en oración, a efecto que podamos recibir de la instrucción y del mensaje que connotación espiritual tiene. Y así, mi hermano, hemos terminado hoy día Barrancos Profundos, un diagnóstico del corazón, desde el entendimiento, desde el corazón de la tierra, que hemos visto hoy. Podemos abrir audios por alguna pregunta o algo que quieran dar como testimonio de la que la palabra les haya hablado, nos puedan compartir. Adelante. ¿Todavía está grabando, pastor? Un ratito. Muchas gracias, mis hermanos, por la presencia de ustedes, esperando verlos la próxima semana, así ya lo permite. Hasta muy pronto.